¿Te has preguntado por qué los antojos parecen tener un poder tan irresistible sobre nosotras? En el vídeo de hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de los antojos y te daré estrategias clave para vencerlos. Aprenderemos a reconocer su origen, entenderemos cómo controlarlos y veremos cuándo es el momento adecuado para ceder y cuándo poner límites. La Real Academia Española define el término antojo como un deseo apremiante y pasajero, generalmente caprichoso. Cuando aplicamos este concepto a la alimentación, nos referimos a un intenso deseo por un alimento específico. ¿Pero por qué no solemos ansiar algo tan saludable como las alcachofas? La respuesta está en las mezclas que contienen una gran cantidad de grasa y azúcar, las cuales activan poderosamente nuestro sistema de recompensa cerebral, según confirma la neurociencia. Ante esta realidad, nos enfrentamos a una pregunta crucial: ¿cómo evitar que estos antojos detengan nuestro progreso? ¿Cuándo es apropiado ceder ante ellos y cuándo controlarlos? ¿Deberíamos sucumbir a ese irresistible bollo de chocolate? ¿Es perjudicial satisfacer estos antojos? La respuesta, como en la mayoría de las cosas, es depende. Depende de cómo gestionemos estos impulsos y de qué manera afecten a nuestros objetivos y bienestar. ¿Cuándo ceder? Según la célebre cita de Oscar Wilde, la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se trata de un antojo poco frecuente y satisfacerlo te calma, entonces date el capricho. De hecho, las personas que intentan imponer un control rígido sobre su alimentación suelen fracasar a largo plazo. Si es tu caso y clasificas los alimentos en buenos o malos y te sientes mal cuando te desvías de tu plan, es un gran error. Deseamos más lo que no podemos tener. Prohibirnos aumenta el deseo y eleva el riesgo de atracones. ¿Cuándo controlarlos? Si los antojos que sientes por un determinado alimento son constantes y difíciles de controlar, ceder a la tentación no es la solución. Si este es tu caso, debes ponerle freno, lo que se repite se refuerza y si cedes a cada antojo, siempre te dominará. Los antojos no son una necesidad fisiológica, sino más bien una respuesta condicionada. Por este motivo, eliminar temporalmente aquello que tanto te tienta puede reducir significativamente tu deseo por ello. Se trata más de hacer una elección sabia que de imponerte una prohibición, ya que, como hemos visto, prohibirse algo solo aumenta el deseo. Pasar de decir «me prohíbo comer» a «elijo no comer» marca una gran diferencia sutil pero crucial en nuestras conexiones neuronales. «Nunca podré comer un helado» implica una prohibición, mientras que «elijo no comerlo» representa una elección. Como explico detalladamente en mi libro El sobrepeso emocional, nuestros pensamientos, emociones y acciones tienen un impacto directo en nuestra fisiología corporal y en nuestro bienestar emocional. Modificando nuestras pautas de pensamiento y nuestras acciones, somos capaces de regular nuestras emociones. Y precisamente esto es lo que exploraremos a continuación. ¿Y cómo cambio mi pensamiento? Cuando modificas tu perspectiva ante un antojo, cambias la forma en que te enfrentas a él. Primero, reconoce que el antojo es un deseo, no una emergencia. Permítete sentir la emoción que lo acompaña. En lugar de centrarte únicamente en el antojo, observa la emoción que subyace. Identificar y nombrar tus sentimientos te capacita para manejarlos y esta habilidad se perfecciona con la práctica. Comienza a ver los antojos como una oportunidad para desarrollar esta destreza emocional. Segundo, pregúntate si realmente vale la pena. Considera el impacto a largo plazo. ¿El breve placer de esa galleta justifica las posibles consecuencias? Al reflexionar sobre el costo real, es probable que reduzcas la intensidad del antojo. Y finalmente, considera la meditación. Esta práctica tiene el poder de transformar la estructura cerebral, disminuyendo la actividad de la amígdala y reduciendo nuestra impulsividad. Integrar la meditación en tu rutina diaria puede ser una herramienta efectiva para gestionar los antojos y fortalecer tu capacidad de resistencia. Igual que nuestras emociones influyen en nuestras acciones también pueden afectar cómo nos sentimos. Adoptar diferentes comportamientos puede ayudarnos a reducir el deseo de un antojo. En primer lugar, la actividad física puede ser de gran ayuda. No hace falta un gran esfuerzo para notar sus efectos. Incluso una caminata de 15 minutos puede ser suficiente para reducir ese impulso incontrolable. En segundo lugar, es importante alejarse de la tentación. La exposición constante solo aumentará el deseo, así que procura no tener alimentos tentadores en casa ni en tus lugares habituales. Como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente.
Y por último, asegúrate de incluir proteínas en tus comidas principales. Este macronutriente es altamente saciante y te ayudará a reducir tus antojos de forma efectiva. Finalizamos con un recordatorio sobre la importancia de un buen descanso. Recuerda dejarme en los comentarios si hay algo más que funcione para ti. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con aquellos que puedan beneficiarse de esta información y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.